Buenas noches, Dios los bendiga, hermanos. Qué lindo encontrarnos otra vez. Como siempre les recuerdo, mi nombre, pastora Cristina Carpinetti. Y bueno, hoy vamos a continuar con el tema del amor. ¿Recuerdan? La última vez les dije que iba a dar estas charlas en varias veces porque amerita el hacerlo así, porque es un tema con una profundidad y una riqueza tremenda de parte del Señor, profundizar en la palabra. Y entonces hoy vamos a ver, venimos hablando del amor de Dios, ¿no? Pero sobre todo cómo debemos amarnos nosotros, cómo Dios nos mandó. Cuando Jesús dio ese mandamiento, dijo: oh, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Qué nos quiso decir Jesús? ¿Cómo nos teníamos que amar? ¿Cómo nos tenemos que amar? ¿De qué manera? ¿Es posible? Y sobre todo, ¿es posible con personas muy difíciles realmente de amar? Yo diría casi imposible. Bueno, vamos a verlo en la palabra. La palabra que hoy les traje está tanto en Mateo como en Lucas, pero yo escogí la versión justamente del Evangelio de Lucas. Y dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 6, versículo 32 hasta el 36. Y leemos la palabra del Señor. Dice así: si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Es decir, estamos viendo de que es normal que uno ame a quien le va a devolver amor. Es normal que hagamos el bien a aquella persona que realmente también nos hace el bien a nosotros. Pero acá la palabra dice que los pecadores hacen eso. ¿Y qué mérito tiene para nosotros hacer lo que los pecadores ya lo hacen normalmente? Seguimos con la palabra. Y dice así: y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos, háganle bien, presten sin esperar nada a cambio. Está hablando de amar a nuestros enemigos. Qué tema, ¿no? Qué difícil. Pero dice presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Quiere decir que Dios es bueno aún hasta con los injustos. Entonces, cuanto más nosotros, ¿no? Tenemos que ser, dice, compasivos, así como nuestro Padre es compasivo. Es decir, imitarlo, imitar a Jesús, imitar como Él anduvo aquí. Ahora, yo les digo algo, es fácil amar, ¿no? A personas como nosotros, a personas que, digamos, nos caen bien a nosotros, que son agradables a nosotros. Es muy fácil amarla. Ahora, ¿qué pasa con personas que realmente ya no son como nosotros, sino que son personas que han vivido ciertas experiencias, ciertas situaciones que nosotros no hemos vivido? Incluso personas que están en otra etapa de la vida en la cual nosotros no estamos, personas que tienen otro temperamento, mucho más explosivo que tal vez nosotros no tenemos,
Es decir, personas a quienes nosotros no podemos entender, que daríamos cualquier cosa y decimos, pero no la entiendo, no la comprendo. Bueno, ahí la situación es mucho más difícil, ¿no? ¿Cómo amar a ese tipo de personas? Bueno, amar a esas personas, yo quiero decirte algo. Primero, vos tenés que tener una convicción firme, una decisión consciente de que estás, digamos, ya determinado a amar a esas personas. Ahora, esa determinación ¿es tuya? Sí, vos te lo determinás, pero no te olvides que es un mandato de Dios. O sea, Dios nos manda a amar a todos, a todos. Acá habla la palabra, dijimos, hasta de tu peor enemigo. Tu peor enemigo no es aquel que te está amando, ni que vas a encontrar retribución de parte de él, ni que te va a devolver con delicadeza lo que vos le das. No, no, olvídate. Acá está hablando de personas ásperas, groseras, antipáticas, que realmente son, llamarle enemigas o personas conflictivas, personas con las cuales te cuesta y no podés entablar una relación. ¿Cómo hacemos para amarlas? ¿Cómo hacemos para obedecer ese santo y sagrado mandamiento? Amarnos unos a otros como Jesús nos ha amado. Bueno, te dije que tenés que ser consciente. ¿De qué manera? Dejando de lado, hacia un costado, todos tus intereses. Es decir, dejo de lado mi yo, dejo de lado los deseos de querer recibir de esa persona. No, 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 no. Entrego todo eso. Señor, yo quiero amar como tú quieres que ame, como tú me enseñas, me dices que debo amar. Ahora, ¿sabes una cosa? Nosotros dijimos, buscamos personas fáciles de amar y tratamos de llegar a esas personas, las que nos conviene a nosotros. Eso, en nuestra naturaleza va a querer eso, pero ¿sabes una cosa? No, Dios no. Dios te va a llevar a una diversidad de personas, para que vos te relaciones con ellas como lo llevó a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, cuando vino el mismo Dios hecho hombre. ¿Sabes una cosa? Él se relacionó con todos. Te digo más. ¿Cuáles fueron esas personas? Se relacionó con muchísimas, pero yo te voy a hablar de sus discípulos. Mirá, los más cercanos. ¿Sabes? Esos discípulos eran de distintas clases sociales. No solo eso, de distintos caracteres. Tenemos a un Pedro súper impulsivo. Tenemos a un recaudador de impuestos. Tenemos no solo a eso, sino a Pedro, que también era pescador, o sea, gente trabajadora, o sea, gente, como te dije, distinto nivel social y distintos caracteres. Y mira, si no tuvo diversidad de personas en los discípulos, que tuvo a un Judas Iscariote, un traidor, que Jesús lo supo toda la vida, lo supo de antemano. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Lo desechó, lo sacó de su lado. No, Jesús lo amó, porque si Jesús, que sabía que lo iba a traicionar de antemano, lo hubiese echado, Judas jamás hubiese conocido, ni se hubiese, dado cuenta de su maldad si Jesús lo hubiera echado.
¿Por qué? Porque Jesús le tuvo amor, le tuvo compasión, sabía digamos, las maquinaciones y las cosas que hacía, conocía la maldad incluso de Judas Iscariote. Sin embargo, no hizo nada, no lo sacó de su vida, no lo sacó de los 12 discípulos. ¿Por qué? Porque al final de su vida, del tiempo predestinado de Judas Iscariote, él iba a reconocer que Jesús fue Dios, iba a reconocer el daño y la maldad que hizo contra él, por el cual no se arrepintió, sino que tuvo remordimiento porque se dio cuenta de la dimensión del horror de su pecado, porque vio que Jesús había sido un hombre bueno. Por eso mismo, si nosotros es decir, no dejamos a esas personas, por eso es que Dios las trae, por eso trae diversidad de personas, te puede tanto en tu jefe de trabajo, en tu esposo o en tu esposa, aún en los hijos con sus diferentes caracteres, ningún hijo es igual al otro, vos te vas a dar cuenta que todo eso es un manejo de Dios. Y vamos a ver por qué. Ahora, hay personas que a veces nos vuelven locas. Sí, donde realmente son negativas, hablan negativamente continuamente, son criticonas, aparte quejosas, se quejan de todo. Es decir, a veces te parece como que hacen un infierno de tu vida. ¿Te ha pasado? Bueno, sí, a mí sí. Por eso es que hoy te puedo estar hablando, puedo darte estas charlas. Por eso quiero decirte a ti, hombre, mujer, si estás pasando por situaciones realmente difíciles en cuanto a familiar o laboral, con personas que vos sentís que te hacen la vida imposible, por eso estas charlas son para ti. Y no solo eso, puedes comunicarte conmigo, te voy a dejar mi WhatsApp, ahora te lo voy a decir, para poder charlarlo, y esto es gratuito, para que vos realmente tengas como cristiano una base sólida de lo que Dios nos manda, es decir, su ordenanza de amar. Recuerda que Dios es amor. De otra manera, jamás llegaremos al reino de Dios si no es por amor. Si no sabemos amar, es imposible. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y te digo más, el amor justamente está en la santidad. Bueno, sigo entonces. ¿Qué hacemos con esas personas? Bueno, primero tenés que saber que esas personas hay que ponerle límites. Yo ya voy a hablar de este tema de los límites y cómo se ponen los límites a esas personas. Pero ahora vamos a enfocarnos cómo y de qué manera amarlas. Mirá, te voy a contar una anécdota que justamente me habló una pastora. Esta pastora no es de acá, sino de Estados Unidos. Y ella comentaba que hacía reuniones para mujeres, ¿no? Y en las reuniones para mujeres incluso después compartían algo para comer. Más o menos en la reunión había entre 20 y 30 mujeres. Ahora, entre ellas había una mujer que era especial. Cada vez que daba enseñanzas y charlas para la mujer, es decir, ¿qué tipo de charlas? Es decir, llevar la palabra a la vida diaria, a lo cotidiano, por donde pasamos las mujeres, no solo en lo matrimonial, en lo familiar, en lo laboral, en varias áreas de nuestra vida, ¿no? Enseñanzas que realmente edificaban a la mujer. Bueno, pero había una persona, una mujer que cada vez que esta pastora daba las enseñanzas, esta mujer criticaba todo lo que decía la pastora, ella lo hablaba en negativo, todo era negativo y se quejaba. Bueno, era tan conflictiva y la interrumpía constantemente.
Me contaba esta pastora que justamente llegó un momento que dijo, ya no la aguanto más. Le voy a tener que decir a esta mujer que no venga, que lamentablemente estas charlas son para personas que quieran aprender, para mujeres que realmente tengan deseos de conocer, digamos, el corazón de Dios para llegar a Él y poder desempeñarse en la vida conforme a como Dios nos manda. Le voy a decir que no venga más. Y cuando estaba pensando eso y justo oraba para decirle eso a la mujer, el Espíritu Santo se le presenta y le dice a ella, mira vos, esa mujer te la he mandado yo para que vos la ames. ¡Wow! ¡Qué difícil!, ¿no? Dios mío, si a mí el Señor me dijera eso o te lo dijera a vos, ponele que tenés un familiar muy difícil, así, complicado, negativo, criticón, quejoso, de un temperamento donde hace un dramatismo de la mínima situación. Imagínate, y a vos que estás ahí del otro lado, te llames como te llames, Carlos, María, Alejandra, Cristina, si me lo dice a mí, y me dice, mirá, esta persona yo te la envié justamente para que vos la ames. Bueno, qué trabajo, qué situación. ¿Y qué le dirías a Dios? ¿Sabes qué le dijo la pastora? ¿Vos qué le dirías? No, Señor, renuncio al pastorado, renuncio a mi llamado, es imposible amar a esta persona. Me recomplica la vida, no la aguanto, no la soporto. No. ¿Qué tiene que hacer un hijo de Dios? No solo un siervo, un hijo de Dios que ama a Dios y que realmente se prepara aquí en la tierra para su reino. ¿Qué es lo que le tiene? ¿Qué es lo que le dijo esta pastora? ¿O qué le tenemos que decir al Señor? Señor, yo no puedo. Para mí es imposible, pero por eso te ruego por favor que me ayudes. Bueno, ¿cómo siguió la cosa? La cuestión que esta pastora le dijo así, imagínense que Dios la iba a ayudar, por cuanto si Dios se la puso ahí, en esta reunión de mujeres, en su camino. Y bueno, ¿qué es lo que hizo? Comenzó a orar, esta pastora oraba y oraba y oraba por esta mujer y le pedía que en cada reunión, por favor, el Señor la sujetara con las palabras, todo. Y comenzó a tener charlas especiales con esta mujer, a solas. Y en cuanto a qué se relacionaba esta charla, es decir, a poder entender cómo era, digamos, esta mujer conflictiva, cómo era su relación con otras personas, cómo se relacionaba con la gente. Entonces, bueno, hablando y hablando, ¿qué es lo que logró? Logró que esta mujer la escuchaba detenidamente y comenzó a escucharla de una manera tal que dice que toda su, digamos, todo lo que tenía, porque era como un volcán en erupción, todo eso que tenía se iba aplacando. Pero también la pastora se daba cuenta que Dios le iba dando gracia delante de ella y ella le iba prestando tanta atención que iba modificando su forma de actuar, de aún ya en las reuniones delante de los demás. Qué bárbaro, ¿no? Qué hermoso. Realmente Dios le había dado una gracia tremenda, entonces esta pastora podía ministrarla. Bueno, fue un éxito total, llevó su tiempo, no te quepa la menor duda. Ahora, ¿qué nos enseña esto que te conté a nosotros? Considerar las personas que llegan a nuestra vida, o sea, para algunos es fácil estar con ella. Hay personas que son re fáciles, vos hablar, ay, son una dulzura, qué lindo es estar con ellas.
pero otras, como dijimos antes, son imposibles, no las soportás, se te hace muy difícil. Ahora, tenés que saber que cada una de esas personas llegaron a tu vida por una razón, por un propósito de Dios, tanto para el bien de la persona conflictiva como para el bien tuyo. ¿Comprendes? Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Tenemos que saber que cada ser humano, a pesar de que por razones de la vida haya perdido su diseño original, Dios las ha creado, son creación de Dios y están hechas a imagen y semejanza de Dios. Así que Dios, a esas personas insoportables, Dios las ama. Son imagen y hechura suya. Ahora, dijimos que justamente si Dios la mandó es por una razón especial a tu vida. ¿Sabes por qué? Ahora, ¿qué pasa si nosotros renunciamos a amarla? ¿Sabes una cosa? Se corta la obra de Dios, de lo que Dios quiere hacer contigo en tu corazón y en el corazón de la otra persona. ¿Sabes por qué? Porque te lo vuelvo a repetir, hasta que nosotros no hayamos crecido a la estatura del amor de Cristo, es imposible ir al reino de los cielos. Ahora, vamos a ir a los consejos, cómo amar a esas personas y quiero ya ir terminando. Te voy a dejar mi número de WhatsApp o mi mail. Mi mail es chrisruth7@gmail.com. Te dejo mi mail, te lo vuelvo a repetir, por cualquier situación que estés pasando donde realmente se te hace muy conflictivo convivir en tu trabajo o con un compañero, un jefe o en tu familia o a veces nuestros padres, porque nuestros padres tuvieron una enseñanza y bueno, a veces la trasladan a veces a nosotros y ahí es como que sentimos conflictos entre ellos. Bueno, cualquier situación te comunicas conmigo. Vuelvo a repetirte el mail, chrisruth7, el número 7, no con letras, sino con número, @gmail.com. Bueno, espero ahí que me escriban todos aquellos que estén pasando por situaciones como las que estoy hablando. Consejos, te voy a dar consejos. Primero, sabé que te vas a sentir frustrado o frustrada. ¿Por qué? Porque una relación con una persona difícil te frustra, te hace mal, incluso parece que hasta te agota, te roba energías. Ahora, ¿qué le pasaba a esa pastora cuando al final no la echó del grupo, decidió obedecer a Dios que le mandó amarla? ¿Sabes una cosa? Esta pastora dice que la empezó a ver, o sea, era el cuerpo de una persona adulta con el carácter de un niño. La empezó a ver como un niño. Era una niña malcriada, una niña maleducada, una niña caprichosa. Entonces, no había madurado nunca. ¿Por qué? Porque esta mujer había sido herida desde muy niña. Entonces, ¿qué pasa? El amor nace desde el perdón. Primero, Jesús, tenemos que saber muy bien que Él nos amó desde antes de la creación del mundo. Pero eso sí, nos tuvo que perdonar, porque estábamos, como dice la palabra, muertos en nuestros delitos y pecados. Olíamos mal.
Entonces Jesús primero nos tuvo que limpiar, nos tuvo que quitar el pecado, tuvimos que rendirnos a Él pidiéndole perdón. Es decir, Jesús nos perdonó. Bueno, eso es lo que te quiero decir. Jamás puede entrar el amor a tu vida si no entra el perdón. La base del amor es el saber perdonar. Si sabes perdonar, amar va a fluir, se va a deslizar delicadamente sobre tu vida, de tu corazón al corazón de la persona conflictiva. Ahora, te voy a decir algo. Primero y principal, dijimos que te frustra. Ponele que esta persona te trata mal, duramente. Sus palabras son emocionalmente destructivas. Mirá lo que te estoy hablando. Bueno, las personas así suelen ser narcisistas. Te voy a hablar de un tema donde yo justamente estuve, hablando sobre los narcisistas, sobre los maltratadores, tanto hombres como mujeres. Te estuve hablando, qué es lo que tenés que hacer, ¿no? Y terminan a veces manipulando nuestra vida. Bueno, estas personas suelen ser así, pero hoy te estoy hablando desde el amor. Ahora te estoy dándole otro enfoque con respecto a cómo Dios nos ama. ¿Qué pasa si esta persona te trata mal? Como te dije, primero y principal, lo que tenés que analizar, primero, pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué me tomo tan en serio lo que esta persona me dice? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué, para mí, es terrible lo que me ha dicho? Primero y principal, enfócate en la situación. ¿Cuál es la situación? Porque mirá que estas personas difíciles, te dije, que hacen un dramatismo de una mínima situación. Entonces, enfócate en la circunstancia, en el problema. ¿Es tan grave? ¿Por qué le doy tanta importancia? Eso es fundamental. ¿Sabes por qué? Porque es ahí justamente a donde Dios te quería llevar. Porque cuando una persona nos responde mal, cuando una persona es agresiva, es natural que reaccionemos por nuestra misma naturaleza pecaminosa con la misma agresión con que nos dieron a nosotros, ¿entendés? Pero Dios no nos manda eso, Dios nos pide justamente todo lo contrario. Por eso es que tenemos que crecer. Por eso esas personas llegan a nuestra vida. Por eso, cuando la palabra de Dios dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, porque son muy pocos los que van a amar y conocer el amor de Dios y lo van a ejecutar en sus vidas y lo van a dar de la manera que Jesús lo dio cuando estuvo acá en la tierra. ¿Me comprendes? Son muy pocos. Por eso te hablo a ti. Razona, capacita, me desligo de esta persona, no la soporto más, perdóname, pero Dios te está llevando a eso. Podemos elegir, sí, podemos elegir con quién estar, pero Dios es Él el que te libera de esas personas. No nosotros las descartamos de nuestra vida. ¿Me entendés? Y es Dios quien te lleva conforme al propósito que Él quiere lograr, el resultado de lo que Él quiere llegar a obtener de vos, de tu corazón, de tu alma, de tu espíritu. ¿Comprendes? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Desde ya. Si vos tenés que saber que de esas personas no podés esperar nada. Absolutamente nada. Por eso te dije que para nosotros es fácil amar a quienes nos van a amar. Pero estas personas difíciles, conflictivas, que son como niños enojados y heridos, son personas que no te pueden dar nada porque no tienen nada.
te estoy diciendo justamente, están vacíos de amor. ¿Por qué? Porque no tuvieron amor desde su infancia, desde su niñez, y así crecieron con esa falta de amor y heridos. ¿Comprendes? Pero Dios te las mandó por algo. Son aquellos que somos escogidos a amar de la manera que Dios nos manda y que nos amó. Entonces, segundo, te estoy diciendo lo que tienes que hacer. No tomes en serio. Cuando vos comenzás a ser adulta, crecida, comenzás a tener una madurez espiritual, ya no le das importancia a lo que esa persona hace un drama. Por eso te lo dije. Recapacitá y pensá, ¿vale la pena hacerme problema por esto? Es decir, ¿cuál es la situación? Y después, ¿qué es lo que yo valgo para Dios? ¿En qué nivel me encuentro para Dios? ¿En qué nivel me veo yo que estoy? Si estás en un nivel alto, vas a saber crecer y obrar maduramente con estas personas y podrás incluso amarlas genuinamente, como Dios te manda. Segundo, ora por estas personas, porque nunca podrás amar a nadie con tus propias fuerzas. Como hizo esta pastora, necesitas de la ayuda de Dios. ¿Para qué? Pedirle a Dios que te ayude a amarlas como Él las ama, porque es imposible que Dios te dé los ojos o sea, que vos las puedas mirar con los ojos de Dios, como Dios las ve, limpias, diferentes, sanas. Bueno, velas así. Dios te quiere usar a ti, porque te quiere enseñar que para ir a su reino debes amar de esa manera. Segundo, no te olvides que la mayoría de ellas, te vuelvo a repetir, míralas como niños heridos y enojados, niños caprichosos. Incluso te van a querer manipular y a veces te distorsionan tus propias palabras para justificarse ellas. O sea, es un trabajo arduo, pero si Dios te las manda, a partir de hoy medita. Si no podés sola, busca ayuda, no hay problema, yo te la estoy ofreciendo. Segundo, evita tener una conducta negativa con esas personas, no reacciones. Lo que vas a hacer es complicar la situación. Deja que ellas se enojen, que critiquen, déjalas. Digamos, calla tu boca y espera. Déjalo a Dios, que en el momento en que vos estás haciendo silencio, tu silencio obra la mano de Dios sobre esas personas. Así que no te olvides, va a empeorar la situación si tú contestas de la misma manera. Tercero, tu meta, no te olvides, es amarla. Hoy lo vimos en la palabra, te manda a amar a tus enemigos, porque no hay recompensa para los cristianos que aman a las personas que a ellos los aman. Recompensa hay, y lo acabamos de leer, para aquellos que no esperan nada a cambio, que aman aún a las peores personas sin esperar nada a cambio. Esas son las que serán recompensadas por Dios. Te lo leí en Lucas. También lo podés leer, te dije que está en Mateo, te lo voy a volver a decir, en Lucas capítulo 6, versículo del 32 al 36, y en Mateo 5, versículos del 43 al 47. Así que, mujer, tu meta es amarlas a pesar de su comportamiento. El resto, déjalo en manos de Dios. Te digo más, si cuando vos te relacionas con esas personas ves que la situación no cambia, es decir, nosotras no podemos cambiar las circunstancias, pero sí Dios nos está diciendo, Cristina, Alejandra, Carlos, Mauricio, Miguel,
María, pero tú sí puedes cambiar. Nosotros podemos cambiar a través de esas situaciones. Es que es ahí donde Dios nos quiere llevar. Bueno, espero que te haya sido de mucha utilidad. Seguimos con el tema del amor, porque ahora te estoy hablando, después vamos a hablar de límites, vamos a seguir hablando con respecto al amor, muchas cosas más profundas, pero hoy te estoy enfocando en las personas difíciles de amar. Y te repito, la mayoría de los cristianos renuncian a ello, renuncian a amar a esas personas, porque es muy conflictiva, pero hay que pedir ayuda, primeramente al Señor, y después pedir ayuda a un líder, a una persona capacitada por Dios en el tema. Bueno, hasta aquí, y creo que esto te tiene que ser de una gran edificación. Te vuelvo a repetir mi mail, scriptruth7, el número 7, @gmail.com. Bueno, será hasta la próxima, que Dios te bendiga y espero que me escribas, y si no necesitas ayuda, dándome testimonio del poder de Dios a través de estas charlas, de estos videos que estás recibiendo. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.